Amén, aleluya. Wow, es inevitable sentir la presencia de Dios en este lugar, amén. ¿Por qué no le da una fuerte ofrenda de palmas al Señor, iglesia? Aleluya. Amén, aleluya. Hermanos, se ha llegado el viernes de las 7 palabras, y las 7 palabras son nada más y nada menos que el corazón del mensaje de Jesucristo, el corazón del mensaje del Evangelio. Cada una de las palabras que van a ser compartidas hoy, Jesucristo no solamente las expresó en la cruz del Calvario, sino que tuvo que vivir cada una de ellas para dejarnos una enseñanza y un testimonio. Amén. Amén. Aleluya. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a ir a la primera palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hoy es un día de gloria. Aleluya. Amén, aleluya. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 23, 33. Aleluya. Cuando lo encuentre, me correrá con un fuerte amén. Amén, amén. Amén, aleluya. Amén, aleluya. Así, hermano, vamos a leer. Y dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. El 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El 35. Y el pueblo estaba mirando aún. Los gobernadores se burlaban de él, diciendo a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo escogido de Dios. Amén, hermanos, puede tomar asiento, así la alabanza puede tomar asiento. Amén. Aleluya. Hermanos, las 7 palabras de la cruz son nada más y nada menos que el corazón de los evangelios, el corazón del mensaje de Jesucristo. Amén. Y al hablar, hermano, de las 7 palabras, es inevitable que nosotros pensemos rápidamente en Jesucristo. Amén. Aleluya. Amén, hermanos. Miren lo que dice la primera palabra. Amén. Vamos a la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Esa primera palabra está en Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesucristo predicó, hermano, durante alrededor de 3 años, según los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelios. Y durante esos 3 años Jesucristo predicaba del amor de Dios, predicaba del amor y del perdón de Dios. Pero llegó un momento, hermanos, llegamos a Lucas 23, 34, donde Jesucristo lo que predicó lo tuvo que vivir. Y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la Biblia el perdón se refiere tanto a la acción de Dios de perdonar pecados como a la acción de los humanos de perdonar a otros. El perdón divino se basa en la expiación de Jesucristo y se ofrece a aquellos que se arrepienten sinceramente de sus pecados. El perdón humano aplica a dejar de guardar rencor o resentimiento hacia aquellos que nos han causado daño, mostrando amor y misericordia. Interesante. Esto es interesante, hermanos. La Biblia, hermanos, nos enseña que Dios es misericordioso y que ofrece perdón a aquellos que se arrepienten de sus pecados y buscan su gracia. El perdón de Dios se basa en la expresión de Jesucristo, quien murió para pagar la deuda del pecado de la humanidad. El arrepentimiento sincero, seguido de una búsqueda del perdón de Dios, permite a las personas recibir la gracia y la restauración. Diga conmigo: el perdón. Aleluya.
La primera palabra que Jesús dijo en la cruz está relacionada con el amor y la misericordia de Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo, que aún padeciendo por nuestras maldades, Él decidió en cuerpo humano ignorar. Escuche, hermano, ignorar. ¿A cuántos se les es fácil perdonar? Ignorar, hermano. Él decidió, mire, ignorar lo que estaba sucediendo, ignorar la burla, ignorar de que estaban echando suertes con sus vestidos, ignorar que lo habían golpeado, bofeteado, escupido, maltratado, herido y que estaba ya crucificado. Él ignoró todo eso y en vez de decir, Dios manda tu justicia sobre este pueblo, hablando de lo que estaba sucediendo en ese momento, Él decide ignorar todo eso. Y eso se llama perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo. En resumen, la súplica de Jesús por el perdón de quienes lo crucificaron, según Lucas 23:34, es un momento de profunda importancia que encierra el corazón de los 4 evangelios. En otras palabras, nos revela el corazón del ministerio, de la esencia del mensaje de Jesucristo. Diga conmigo el perdón. Perdón. Mire lo que dice Colosenses 3:12 al 14. Colosenses 3:12 al 14 dice así: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera, escuche, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y mira cómo termina el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Interesante, hermano. Gloria a Dios. Interesante. Vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Pero antes de llegar a ese vínculo perfecto, nos está diciendo que así como Cristo en la cruz del Calvario, ignorando todo lo que estaba sucediendo, decidió perdonar, así mismo nosotros tenemos que perdonar. Mira, al que estaba perdonando, nosotros tenemos que aprender a perdonar. Gloria a Dios. Aprender a ignorar de cierta manera cuando me hirieron, cuando hablaron mal de mí, cuando me dijeron que no tengo un llamado, que no tengo ministerio. El amor, el perdón, amén. Sí, aleluya. La iglesia, Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. aleluya, amén. Iglesia, aprendamos de Jesucristo, de que tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Y sobre todo yo quiero que así rapidito usted cierre sus ojitos. Vamos a tomar unos 3 segundos y pensemos en lo que estaba sucediendo. Imaginémonos a Cristo crucificado. Imaginémonos a Cristo sufriendo y padeciendo por nosotros, por las personas de aquel tiempo y por las futuras generaciones. Imagínate a Jesús, ese personaje que amó en una manera extraordinaria, la cual nadie ha podido amar en esta tierra. Esa persona que fue santa, completamente santa, caminó entre los hombres, mas no conoció pecado, y está en la cruz. Aleluya. ¿Se imagina usted, hermano, que si a un niño de unos 10 años hay un adulto de unos 25 años que le está pegando con un palo y le pega, ¿quién no haría algo al respecto? Todos haríamos algo al respecto. El niño daría queja, el niño le gustaría que alguien lo ayudara.
Pero Jesús en la cruz del Calvario, en vez de decir, Dios, Padre, sálvame, manda tu justicia, manda una legión de ángeles, Él decidió ignorarlo todo. Y mejor hizo una oración. Y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendito eres, Señor. Aleluya. Aleluya. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Así es que por si al rato le pregunto, la primera palabra está en Lucas 23:34 y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra habla del perdón, amén. Así vamos a darle continuidad, vamos a ir a la segunda palabra. Y la encontramos también ahí mismo en Lucas 23:43. Y Lucas 23:43, la segunda palabra es, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aleluya. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a leer un poco el contexto, vamos a ir al 38, un poquito más atrás. Y dice así, habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, que decía, este es el Rey de los judíos. Aleluya. El 39 dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El 40, y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condición. El 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. El 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Aleluya, hermanos. Cuando nosotros vemos ese momento donde hay dos ladrones o dos malhechores, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo, y Jesús en el centro, podemos ver la actitud de cada personaje. Diga conmigo, un corazón humilde que reconoce y un corazón orgulloso que no reconoce. Hermanos, era inevitable saber de que Jesucristo era el Rey de los judíos, porque había un testimonio cuando Él predicó, había un testimonio cuando Él nació, había un testimonio de que un ángel le habló a María, había un testimonio de que un ángel vino y le dijo a María que iba a concebir un hijo. Había un testimonio, hermanos, de Jesús se sabía, y aún incluso cuando Jesús está crucificado le pusieron un título en grande, con letras grandes, que decía, este es el Rey de los judíos. Pero estando los dos malhechores pagando por lo que habían hecho, recibiendo la justicia de lo que habían hecho con sus vidas, hay dos actitudes ahí. Una de un corazón humilde que reconoce y una de un corazón orgulloso que no reconoce. Mire lo que dice el versículo de Romanos 10:10 al 17. Perdón, 10 al 13. Y dice así, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. El 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mire,
dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esta es una frase bíblica que se encuentra en Romanos 3:23 y significa que todos los humanos, sin excepción de nadie, que haya cometido pecados y por lo tanto están apartados de la gloria de Dios. Esta frase es un punto crucial para entender la necesidad de salvación a través de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Diga conmigo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es interesante, hermano, que Jesús aún en la cruz nos muestra su gracia. Aún en la cruz nosotros podemos ver la maldad del corazón del hombre. Amén. Mire lo que dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios no son el espíritu, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén, aleluya. Aleluya. Diciendo esto quiero concluir recordando la gracia de Dios que es en nuestro Señor Jesucristo. Este ladrón o malhechor no tuvo tiempo de recibir doctrina, de ser instruido para que se bautizara. No supo lo que era servir a Dios, no supo lo que era predicar, no supo que era orar. Quizás nunca visitó un evento evangelístico, nunca fue a una sinagoga como nosotros, pero de este personaje aprendamos que la salvación, nuestra salvación en Cristo Jesús, solamente está a un paso de arrepentimiento. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Aleluya. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor, iglesia. Y nos vamos a mover a la tercera palabra. Y la tercera palabra la encontramos en Juan 19, 26 al 27. Y dice así: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaban presentes, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Diga conmigo, tercera palabra. Mujer, he aquí tu hijo. Y madre, mujer, he aquí tu hijo. Y hijo, he aquí tu madre. Amén. Entonces, hermanos, miren, en este pasaje, Jesús, viendo a su madre María y al discípulo amado Juan, Jesús confía en Juan el cuidado de su madre. Juan era el discípulo amado. Juan destacó siempre entre los discípulos. Juan era uno de los que se recostaba en el pecho del maestro y aún llegaba a mojar el pan en la misma taza de Jesús. Juan era un discípulo íntimo. Diga conmigo, Juan el amado. Aleluya. Hermanos, Jesús en ese momento estaba padeciendo por el pecado de todo el mundo. De todo el mundo. Ya vimos de que había sido golpeado, había sido insultado, había sido escupido, sus prendas las habían usado para probar suerte. Ya Jesús ya había cargado la cruz, se le había caído, le habían ayudado, había llegado hasta Getsemaní, al lugar del Calvario, y ya estaba él en la cruz. Y yo me pregunto esto: ¿cómo es posible que un ser humano, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de casi ser muerto, pueda preocuparse por su madre? Hermanos, Jesús estaba en agonía, pero había una agonía mayor. Jesús estaba en sufrimiento, pero había un sufrimiento mayor. Jesús estaba, de cierta manera, desahuciado, pero había algo que a él lo inquietaba y lo incomodaba, y era su madre, porque él sabía de que él iba a entregar el espíritu. No me quiero adelantar, ¿verdad? Pero él sabía de que iba a morir.
pero Él se preocupó por su madre. Hermanos, entendamos que en la cruz no solamente fue un acto de violencia, un acto de maldad, un acto para perdón de pecados, sino que aún en la cruz, en medio del dolor de Jesucristo, Él pensó en la familia. Él pensó en la madre de Él. Porque, hermanos, ustedes y yo sabemos, ¿verdad? Los que leemos un poquito la Biblia, que a Jesús todos lo abandonaron. Que Jesús ni sus propios hermanos creían. Entonces Jesús está en ese momento en la cruz con su amigo el discípulo Juan el amado, y él ve que su madre se va a quedar sola. Y entonces él dice, le dice a Juan, esto no lo dice la Biblia y no estoy haciendo ninguna herejía, esto es palabra de chino. Pero él ve a su madre, hermanos, y se preocupa por ella. Y mira a Juan el amado, y me imagino que al verlo, él vio confianza en él. Y le pudo decir, Juan, cuida de mi madre. Hermano, yo sé que como hijos, como jóvenes, muchas veces estamos dentro de una iglesia orando a Dios, pidiéndole a Dios por mamá y por papá consecutivamente, pero así se encuentran también madres y padres orando por sus hijos, día tras día, oración tras oración. Déjame decirte algo hoy esta noche. Jesús se preocupa por las familias. Jesús se preocupa por tus padres, se preocupa por mis padres. Jesús se preocupa por sus hijos. Amén. Entonces de esto entendamos que esta acción de Jesús es un acto de amor y de preocupación por su madre, incluso en sus momentos difíciles y finales. Hermano, aún, diga conmigo, aún en el dolor, Jesús cuida de mi familia. Aún en el sufrimiento, Jesús cuida de mi casa. Aún en la adversidad, Jesús mira por mis hijos. Aún cuando nada está bien, Jesús mira por mis padres. Amén. Así, hermano, hay una fuerte ofrenda de palmas al Señor y el tiempo con el hermano Luis. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Tocó la cuarta palabra, como dijo nuestro hermano Quiñones cuando abrió el servicio. Este es un día de recordar lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Este es un día de recordar cómo llegó cargando esa cruz. Y meditaba durante el día cuando yo estaba trabajando aquí al lado. Y me puse a pensar, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Me puse a pensar y decir, Señor, dame fuerzas. Empecé a decir, Señor, todo lo que tengo, Señor, es por tu misericordia. De repente, hermano, vino algo a mi mente. Imaginé a Jesús. Me quebranté. Luego el hermano Palacios me llamó por teléfono, que venía en camino, pero vino una hermana del pastor Juan y dijo una frase que me llamó mucho la atención. Dice, hermano, usted parece como uno de mi pueblo, porque ve siempre cómo poder trabajar en la obra. Siempre lo veo aquí. Y yo le dije, no, hermana, somos un mismo cuerpo y muchos hermanos vienen también a apoyar. Gloria a Dios, aleluya. Le digo, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no hay nada y nada en el mundo
para que yo pague lo que él hizo. Aleluya. A mí me tocó la cuarta palabra que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Gloria a Dios, aleluya. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerzas: Elí, Elí, lama sabacthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dijo estas palabras, amado hermano, estaba recitando, estaba hablando del Salmos 22:1. Aleluya. A donde este salmo, amado hermano, habla de un grito de desesperación, un grito de angustia. Jesús estaba hablando, amado hermano, ese salmo, estaba recitando ese salmo. Cuando Jesús, amado hermano, gritaba: ¿por qué me habías desamparado? Si recordamos las escrituras, en el libro de Mateo, los primeros capítulos, dice: y el verbo se hizo carne. Aleluya. Dios, amado hermano, tuvo que descender y encarnar en un mismo cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios, amado hermano, que Él no cometió pecado. Amén, aleluya. Que Él en su cuerpo, amado hermano, llevó nuestros pecados, dice la palabra de Dios. Dice en 2 de Corintios 5:21, amado hermano, dice: aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Aleluya. Él no cometió pecado, pero por causa de nosotros, amado hermano, Él llevó nuestros pecados, pero en la carne. No como Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios no habita en el pecado. Y esa es una pequeña confusión que muchas veces no entendemos. Y cuando usamos este texto bíblico, amado hermano, que muchos se referían: ¿por qué Dios le dio la espalda a su Hijo? Si recordamos la palabra de Dios, cuando Jesús oraba, decía: Padre mío, Padre, Padre. Todo el tiempo Jesús se refería como Padre. Pero aquí en estas palabras dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba hablando estas palabras porque estaba sufriendo un dolor en la carne. Acuérdese, amado hermano, que Jesús era Dios mismo, amado hermano, tomado cuerpo de carne. Y muchas veces, amado hermano, Él lo hizo de esa manera para que Él pudiera entender también al ser humano. Si no, de otro modo no lo iba a poder hacer, amado hermano. Gloria a Dios, aleluya. Esta es una de las cosas que tenemos que entender, que cuando decimos: ¿por qué Dios le dio la espalda? No, porque Dios no es que le haya dado la espalda, ni haya tenido una mala comunicación en ese momento, sino que dice la palabra que Dios no habita en el pecado y que era necesario, amado hermano, que nuestro Señor Jesucristo padeciera todo esto. E incluso dice la palabra que en el huerto Getsemaní, amado hermano, Él oraba de esta manera, de decir: Padre, si es posible que apartes de mí esta copa.
Porque él, amado hermano, estaba sintiendo ese dolor en la carne. Pero dice, si es posible, pero si no, voy a hacerlo conforme a tu voluntad. Porque vine a hacer tu voluntad, no vine a hacer lo que yo quiero, sino lo que está escrito para que se cumpla la profecía de lo que dice Isaías 53. Aleluya. Aleluya. La palabra de Dios en Isaías 59:1 también dice, amado hermano, que Él llevó todas nuestras aflicciones en su cuerpo. Él, amado hermano, Él llevó todo. Y muchas veces no podemos quizás entender esa pequeña parte de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hay veces, amado hermano, que el pueblo se nos olvida lo que Jesús hizo en la cruz. Hay veces que se nos olvida por un momento, amado hermano, el ser agradecido con Jesús. Nuestro hermano compartía si Dios nos hubiera preguntado algo. ¿Te mereces la salvación? ¿Nos merecemos la salvación? No. Pero Jesús en su bendita misericordia, Él llegó hasta la cruz. Él era el Dios. Nuestro hermano compartía algo. Él pudo haber dicho, amado hermano, desciendo de aquí, no nada más de aquí, voy al cielo con mi Padre. Pero la voluntad del Padre era que Él padeciera eso, amado hermano. Que fuera latigado, que fuera bofeteado, que fuera coronado con una espina. Hay una canción que yo no muy bien estoy de acuerdo con esta alabanza, que dice, con una corona de espina te coronaste rey. No, él ya era rey. Él ya era rey, amado hermano. Él ya era el rey allá en los cielos. Él reinaba. Él vino a hacer, amado hermano, algo de lo que ya estaba escrito a través de los profetas, para que se cumpliera la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Dios es bueno. Denle un fuerte aplauso a Dios. También en Isaías 53 profetizaba en el momento en que Jesús llevaría sobre sí mismo los pecados de todo el mundo, experimentando la separación del Padre como secuencia del pecado. Aleluya. Desde hecho, como le compartí, dice, es la primera vez que en la palabra de Dios que Jesús relata esta frase, que sentía una separación, una distancia con el Padre. Yo no sé si podamos recordar, amado hermano, que cuando Jesús hacía un milagro, ¿qué es lo que hacía? Se apartaba para orar con el Padre. Incluso cuando Jesús resucitó a Lázaro, dijo, gracias, Padre. Pero esto lo hice para que ellos también vean. Porque yo sé que siempre me escuchas. O sea, había una comunión con el Padre. Y eso que muchas veces, ahora yo te digo, ¿cuántas veces te has sentido separada de Dios? ¿Crees que Dios se haya separado de ti o crees que tú te hayas separado de Dios? ¿Crees que nuestros pecados nos separan de Dios? Dios es santo. Dice la palabra 3 veces santo. Dios no habita en el pecado. Para que tengamos comunión con Dios tenemos que vivir en santidad. Y no somos perfectos. Somos seres humanos que cometimos errores, pero no constantemente
hagamos los mismos errores todos los días. Amén, aleluya. Aleluya. Gloria a Cristo, aleluya. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza a la carne del pecado, a causa del pecado condenó a él el pecado en la carne. Aleluya. Jesús llevó el pecado en la carne como hombre, no como Dios, porque Dios no habita en el pecado. Dios es santo. Dice la palabra número 5, dice Juan 19:30, tuvo sed. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliese las escrituras, dijo, tengo sed. Juan 19:28. Según Marcos 15:23, justo antes de la crucificación a Jesús, le habían ofrecido a beber vino con mirra. Mirra era una sustancia en esos tiempos como algo que te adormecía para que no sintieras tanto el dolor. Es lo que usaban en Roma hace muchos años. A Jesús, amado hermano, le ofrecieron esto para que pudiera aguantar el dolor, el sufrimiento y los latigazos que le habían dado. Porque sabían que iba a llevar una cruz muy pesada y que quizás no iba a llegar hasta donde tenían el destino para él. Si usted lo quiere leer, ayúdeme por favor. Marcos capítulo 15, versículo 23, por favor. Marcos 15. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, creo que me equivoqué, hermano. 23. Amén. Sí. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra. Mas él no lo tomó. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Esto era, amado hermano, para poder adormecer el dolor, para que él aguantara. Pero él dijo, no, es necesario que yo perezca, que yo sienta el dolor, el sufrimiento en mi cuerpo, para que todo sea hecho según la palabra de mi Padre. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a Dios, amado hermano. Jesús, habiendo perdido bastante flujo de sangre en su cuerpo debido a los azotes, latigazos, antes de la crucificación, le ofrecieron a beber mirra, pero él no aceptó. Después de esto, como Jesús sabía que ya había terminado y para que se cumpliese las escrituras, dijo, tengo sed. Porque se tenía que cumplir todo conforme a lo que está escrito. Las palabras que ha dicho, que hemos hablado hasta el momento, amado hermano, todo está escrito por medio de los profetas. En la palabra de Dios. Jesús vino a cumplir cada palabra de lo que habían hablado los profetas hace muchos años atrás. Y conforme a la palabra de Dios, amado hermano, aún falta mucho por cumplir. Porque estamos esperando la venida también de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Den un fuerte aplauso.
antes de entrar a la sexta palabra, el día de ayer estábamos viendo la pasión de Cristo, y yo creo que solo de ver las imágenes, ¿verdad?, o a través de la película, pero Isaías nos menciona, Isaías 53 dice el 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aleluya, ¿verdad? Isaías nos da, creo que la película se queda corto, ¿verdad? Yo creo que todos la hemos visto en alguna ocasión, y ver las imágenes, ¿verdad?, en la película, pero lo que Isaías nos describe, y aparte de que en estas 7 palabras Jesús ya había caminado, Jesús ya lo habían vendido, Judas ya lo había vendido, ¿verdad? Pedro ya lo había querido rescatar o defender, ¿verdad? Y ya había sido había sido juzgado por el pueblo, ya lo habían latigado, ya le habían puesto la cruz, él ya tenía ratos de estar en la cruz colgado en el madero, ¿verdad? El dolor era inmenso, lo cual Isaías describe cómo era, ¿verdad? O cómo todo lo que había sucedido, pero estas 7 palabras nos hablan, ¿verdad?, del inmenso amor de nuestro Señor Jesucristo. Y él, al pronunciar las palabras, ¿verdad?, fue todo lo que se había hablado de él desde el Antiguo Testamento hasta llegar a la cruz. Y cuando vemos nosotros, ¿verdad?, que la sexta palabra dice en el libro de Juan, capítulo 19, en el 30, ¿verdad?, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza entregó su espíritu, ¿verdad? Entonces, la palabra consumado es, cuando él se refiere a la palabra consumado, nosotros creo que, ¿verdad?, podemos entenderla y verla. Dice, tiene un profundo significado dentro de la fe cristiana. Este momento no es meramente un evento histórico, sino una piedra angular teológica que encapsula la culminación del ministerio terrenal de Jesús y el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. Para apreciar plenamente su profundidad, debemos explorar las capas teológicas, históricas y espirituales incrustadas en este único versículo, ¿verdad? La palabra consumado, ¿verdad?, es una palabra griega que significa tetelestai, que significa pagado por completo, todo está hecho, ¿verdad? Dice que se usaba mucho cuando iban a hacer negocios, cuando iban a hacer un trato, cuando iban a firmar un trato, ¿verdad? Hoy en día lo que hacemos es ponemos nuestra firma, se firma un documento legal, y cuando usted y yo ponemos nuestra firma estamos comprometiendo para cumplirlo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo declara esta palabra consumado es, está diciendo que ha sido pagado por completo, que todo lo que Él vino a hacer en esta tierra, o todo lo que Él tuvo que hacer en esta tierra, estaba diciendo ya todo está hecho, ¿verdad? Jesús no vino a pagar a medias, Jesús no pagó un 90%, Jesús no vino a pagar un 99%, Jesús vino a pagar el 100% por nuestros pecados. Cuando Jesús
aquellos que estaban escuchando en aquel momento, creo que quedaron atónitos de escuchar una palabra diciendo, pagado es por completo, ya todo está hecho. Pero él se refería no solamente a los que le oían, sino que le estaba diciendo al Padre, diciendo, he pagado por completo el sacrificio que me has mandado a hacer por los pecados de cada uno de los que están aquí y de los pecados del mundo completo. Yo he sido el sacrificio perfecto, y hoy puedo decir, Padre, que es consumado, que todo ha sido pagado, que todo está hecho ya. Entonces, cuando escuchamos esta palabra, la expresión de nuestro Señor Jesucristo, hoy en día nosotros podemos tener una seguridad. Hoy, al escuchar esta palabra, ¿verdad? Consumado es, tú y yo podemos estar seguros de que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario, de que por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, tus pecados son borrados. Por medio de esa sangre redentora, tus pecados son perdonados. Por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la gracia. Por medio de ese sacrificio de Jesús, podemos llegar al trono de su gracia. Por medio de ese sacrificio en la cruz del Calvario, hoy podemos ser amigos de Dios. Hoy nosotros podemos estar seguros de que nuestros pecados son borrados, nada más y únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Al él pronunciar esta palabra, estaba diciendo, Padre, todo lo que tú me enviaste a hacer a esta tierra, yo lo he ejecutado, yo lo he terminado. No hay nada más que hacer en esta tierra, así que esto es consumado, esto es terminado, esto es pagado. Cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús, unos días atrás vi un video de alguien que decía que Jesús solamente había alcanzado el 60%. Y cuando yo oí eso dije, yo no tengo una teología en la Biblia, no tengo un estudio profundo en la Escritura, pero con el simple hecho de que alguien locamente pueda pronunciar que Jesús no alcanzó, o de que Jesús no hizo todo, o que el sacrificio de Jesús no cubre nada o no cubre el 100%, perdóneme, pero la Biblia dice que cuando él dijo consumado es, él estaba diciendo es pagado por completo. No hay ni una deuda, no hay nada más, ya lo hice todo. Y nosotros tenemos que tener la seguridad. Por eso nosotros los creyentes, los cristianos, creemos que Jesús es suficiente, nada más, para llegar al Padre, nada más. No necesitamos nada más que solamente ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando miramos que espiritualmente Jesús está diciendo consumado es, podemos recordar lo que el apóstol Pablo escribe en Efesios 2, 8, 9, diciendo que no por obra de justicia. Así que usted y yo no alcanzaríamos el perdón en sí mismo. Usted y yo no podríamos llegar a pagar ni siquiera el mínimo pecado. Pero cuando vemos que el apóstol Pablo vuelve a recordar de que no es por obras, no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que nosotros tenemos que ir a la cruz y recordar esa hermosa palabra que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Consumado es, está pagado por completo. No hay obra que yo pueda hacer, pero por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo ser salvo. Por eso dice que no, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios en la cruz del Calvario, que Él lo estaba haciendo, que Él lo estaba dando. Y hoy tú y yo podemos entrar a ese lugar de santidad. Hoy podemos entrar a su presencia, no por nuestros pecados. Dice la Escritura que continuamente los sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios. Dice la Escritura que el sacerdote ofrecía por sus pecados
y por los pecados del pueblo. Continuamente se ofrecían toros, se ofrecían palomas, se ofrecían dependiendo la ofrenda que traían, si de paso por los pecados. Pero cuando el cordero inmolado entró o estaba en la cruz del Calvario, él estaba diciendo: yo soy ese sacrificio perfecto. ¿Se acuerda que dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreo dice que solamente entró una vez y para siempre, y fue suficiente y será suficiente para que tú y yo podamos ser perdonados y lavados. Así que cuando alguien le diga que usted tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro y tiene que hacer acá y tiene que hacer lo otro, mire hermano, si usted empieza a creer eso, déjame decirle que usted no ha creído en el Cristo de la gloria, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Usted no ha creído en el Cordero de Dios, no ha creído en Jesús como Señor y autor y consumador de nuestra fe. No podemos dudar del sacrificio perfecto de Jesús. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir: ay Señor, yo necesito esto, yo necesito ir para allá, yo necesito hacer esto. Hoy en día, lamentablemente, piensa mucha gente que por darse latigazos, que por estar en rodillas de kilómetros a kilómetros, mire hermano, perdone, pero es que verdaderamente le está diciendo esa gente a Jesús: yo no creo que tú hayas cumplido, no creo que tu sacrificio sea suficiente, pero los que hemos creído en Jesús de Nazaret, sabiendo que Él fue a la cruz, nosotros podemos saber y decir: consumado es, ya está hecho, y Jesús fue el que pagó por mis pecados. No necesitamos nada más. Necesitamos creer en nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos creer en ese sacrificio perfecto que Jesús ha dado en la cruz del Calvario. ¿Por qué sufrió tanto dolor? Porque Isaías lo dice, Isaías lo profetizó, diciendo que el Padre iba a poner todo el sufrimiento que nos tocaba a nosotros, lo iba a poner en Jesús para que Él pudiera pagar por completo. ¿Por qué? Porque si usted y yo fuéramos a la cruz, solamente íbamos a ir como condenados nada más a pagar, pero en verdad no podríamos alcanzar pagar ni siquiera nuestra condenación. Por eso Jesús fue como sacrificio, y hoy en día al escuchar esa palabra, ¿verdad? Consumado es, podemos ver la redención por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros como hijos de Dios, como cristianos y seguidores de Cristo, podemos tener la seguridad en Él de que cada día puedo saber de que Cristo fue a la cruz una sola vez, y eso nos es suficiente a cada uno de nosotros para poder avanzar, para poder caminar. Gloria a Dios. Y esta es la sexta palabra que nuestro Señor Jesucristo dice en la cruz del Calvario, ya a punto de partir, ya a punto de entregar su espíritu. Nuestro Señor Jesucristo lo declara y lo expresa, aún sacando de sus últimas fuerzas, diciendo: está hecho, Señor, está consumado, ya todo está pagado, nada ha quedado que yo no haya cumplido. Y por eso puedo gritarlo y puedo decirlo: consumado es. Y dice que cuando Él gritó, o estaba ahí esa gran voz, nosotros podemos recordar y saber y estar seguros de que Jesús es el sacrificio perfecto. Denle un aplauso a ese Señor, a ese Dios perfecto. Aleluya, aleluya. Y quiero invitar a los músicos. Vamos a entrar a la séptima palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo también, ¿verdad? Y la dijo en Lucas 23, pero vamos a leer desde el 44, perdón. Y dice de esta manera, el 44 dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando nosotros entendemos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, cuando nosotros podemos hoy en día recordarlo en este día, saber de que estas 7 palabras no solamente fueron palabras de dolor, sino fueron palabras de cumplimiento, palabras donde nuestro Señor Jesucristo, cada palabra tiene algo que nos vuelve a recordar y nos vuelve a afirmar en la fe, recordándonos que nuestro Señor Jesucristo, esas palabras eran palabras que se estaban cumpliendo. Todos los salmos mesiánicos, las profecías mesiánicas estaban dando el completo cumplimiento en esa cruz, porque el Cordero tenía que llegar. Aún desde Génesis capítulo 3 versículo 15 habla de que la simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Y cuando Jesús estaba dando su último grito, no era un grito de desesperación, de temor, estaba gritando porque estaba proclamando la victoria sobre las tinieblas, sobre el pecado, sobre cada humanidad, porque Jesús sabía que ese sacrificio iba a traerlo a Él, iba a hacer que la humanidad pudiera tener una relación nuevamente con el Padre. Aleluya. Y cuando nuestro Señor Jesucristo encomienda su espíritu, habla de que tiene la confianza en el Padre, porque Él hablaba con el Padre. Toda la historia de Jesús en los evangelios habla de la buena relación que Él tenía con el Padre. Y cuando vemos que Jesús dice que en sus manos encomienda su espíritu, le está diciendo que la confianza que Él tiene en su Padre, ahí todavía Jesús saca sus últimas fuerzas y le da al Señor y le dice que en sus manos encomienda su espíritu. Yo quiero que te pongas de pie en esta noche. Hemos escuchado de las 7 palabras. La primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes? Aún el día nosotros puede resonar esa palabra diciéndonos o diciendo Jesús: perdónalos, Señor, porque ellos sabían la ley. Porque ellos no eran ignorantes los que estaban ahí diciendo: liberen a Barrabás. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían la ley. Ellos sabían la Torá. Pero Jesús en su misericordia le estaba diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que dicen, Padre. La misericordia de Dios se ve. Y hoy en día aún podemos saber, y en nuestro corazón, cuando el enemigo quiere acusarnos ante el Padre Celestial, cuando el enemigo llega y presenta las cartas de acusación ante el juicio, ante el Padre de la gloria, dice Jesús, dice la Biblia, que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre. ¿Y saben lo que yo me pongo a pensar? Lo que Jesús puede decir: yo he pagado por ese pecado. Yo he pagado todos los pecados. Cuando el enemigo dice: no es digno, no pudiera estar en una congregación. ¿Por qué tiene que cantar? ¿Por qué tiene que predicar? ¿Por qué tiene que servir? ¿Por qué tiene que entrar a una iglesia? Jesús dice: mírame, Padre. No lo mires a Él. Mira mi sacrificio que fui a la cruz del Calvario por cada uno de ellos, Señor. Por cada uno, Señor, cuando Byron no se siente digno, yo intercedo por él. Cuando como predicadores o predicadores que predicamos su palabra, o los que ministramos, o los que nos preguntamos: ¿por qué, Señor? Cuando el enemigo nos empieza a acusar,
Porque cuando el enemigo tiene una carta, puede ir a la corte y decir: no es digno de que esté ahí, Señor. No es digno, no es digno. Pero Jesús dice: es que Él no es digno por sus obras. Pero mírame a mí, oh Padre. Por causa de mi sacrificio, todo aquel que confiese el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que cree en el Jesús de Nazaret será salvo. Y cuando tú y yo tenemos a Jesús como un Dios que intercede por nosotros, podemos saber de que aunque el enemigo pueda acusarnos, porque el enemigo es tan astuto y nos va a recordar nuestro pasado, siempre Él va a decir, siempre nos va a poner lo que un día hicimos y nos va a decir, nos va a recordar, lo haces y lo haces. Pero Jesús está ahí, como en la primera palabra cuando le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, restaura a Omar, Señor. Restáuralo. Padre, levanta a hermano Jorge, Señor. Levanta, Señor, a Jessica, Dios. Señor, cuando nosotros vemos que Él es el que intercede a la diestra del Padre, lo hace por cada uno de nosotros. Y dice Colosenses que Él clavó los decretos en la cruz del Calvario. Dice que Él clavó los decretos que el enemigo tenía contrarios contra nosotros. Entonces tú y yo hoy podemos acercarnos al trono de la gracia. Hoy tú y yo podemos decir: Abba Padre. Hoy tú y yo podemos venir a adorar. Hoy tú y yo podemos venir y bendecir su nombre. Hoy tú y yo podemos venir y glorificar su santo nombre. No por nuestra fuerza, no por nuestra obra, sino por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hoy tú y yo podemos acercarnos, dice el libro de Hebreos, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Y este es nuestro Jesús, autor y consumador, principio y el fin. Ese es el Cordero de Dios que tiene misericordia de nosotros. ¿Alguien puede adorar a ese Jesús? ¿Alguien puede levantar sus manos? El libro de Apocalipsis le dice: no había nadie que pudiera abrir los sellos. No se encuentra nadie que pueda abrir los libros. Pero dice: hay uno que es digno y es el Cordero de Dios. Hay uno que es digno y es el Cordero de Dios. Aleluya. Glorifícalo. Glorifícalo.
aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y este es nuestro Señor Jesucristo, el único que es digno, nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por enviar a Jesús a la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque tú nos amaste de tal manera, mi Dios amado, que hoy por medio de ese sacrificio de Jesús, nuestro Señor, de Jesús, nuestro Salvador, hoy, Señor, como una iglesia redimida por la sangre del Cordero, como una iglesia comprada por la sangre de Jesús, como una iglesia comprada no a precio de oro ni de plata, sino por la sangre del Cordero, mi Dios amado. Hoy podemos bendecir, hoy podemos adorar, hoy podemos decir santo, 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 santo. Hoy hay una iglesia redimida, hay una iglesia que se reúne en Oceanside, hay una iglesia, Señor, que se reúne en este local. Y hoy, Señor, podemos glorificarte, hoy podemos exaltarte, maravilloso Dios. Aleluya, Señor. Todo ha sido pagado, Señor. Todo ha sido consumado, Señor de la gloria, Padre. Gracias. Gracias, amantísimo Jesús. Gracias. Tómate unos segundos más y con tus propias palabras puedas expresarle al Señor tu gratitud. Puedas abrir tus labios el día de hoy y puedas decirle gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, mi Dios, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, pero aún así nos amaste, mi Dios. Gracias porque antes no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Gracias, Señor, porque nos escogiste, maravilloso Cristo de la gloria. Gracias, oh Rey maravilloso. Gracias, mi Dios, que fuiste a esa cruz. Fuiste inmolado, Señor de la gloria. Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre de ti, mi Dios amado. Señor, todo el peso de nuestras transgresiones, Señor, cayó sobre de ti, mi Dios amado. Pero hoy podemos estar seguros, mi Dios. Hoy podemos tener la convicción en nuestro corazón que hoy, por medio de ese sacrificio, nosotros, Señor, podemos entrar al lugar santísimo y a través del Espíritu Santo podemos decir Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Señor, hoy podemos entrar a Señor, a ese lugar santísimo y solamente podemos decir Abba Padre, mi Dios. Gracias, maravilloso Cristo de la gloria. Mi Dios, tú eres bueno, eres maravilloso para con cada uno de nosotros, bendito Cristo. Aleluya, aleluya. Denle un aplauso a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. No se le olvide, este domingo tenemos Santa Cena también.